Amados hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente estamos acá con ustedes compartiendo una vez más la palabra de Dios. Realmente siempre, como siempre digo, es una bendición, un privilegio, pero también es una gran responsabilidad el hecho de poder estar acá con ustedes y ver cómo el Señor nos ha bendecido con su palabra, cómo el Señor a lo largo del tiempo va cambiando vidas, cómo nos va restaurando, cómo el Señor va edificando su iglesia. Hermanos, de verdad es una bendición. Quisiera invitarles que por favor abran su palabra de Dios ahí en el libro de Génesis, capítulo 22 y versículo 25, que es con el texto que vamos a abrir el sermón de hoy en la tarde. Ustedes conocen, hermanos, y se han dado cuenta que no solamente los de acá de la congregación, sino también los hermanos que nos siguen aquí en YouTube, que hemos empezado una serie que justamente trata sobre la doctrina de la adoración. Un tema y una doctrina que es muy importantísima, muy relevante para la vida de cada creyente, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo hoy día, con tristeza. Hemos visto estas semanas, especialmente el día de ayer, no solamente aquí en la ciudad de Londres, sino también me parece que en toda Europa celebraban el último día del orgullo. Horrible, triste, hermanos, porque si lo compaginamos con los temas que estamos viendo con respecto a la adoración, vemos que obviamente a muchas personas engañadas por el enemigo, adorando, poniendo énfasis en su conducta sexual, adorando a una bandera con un arco iris, adorando a sus cuerpos, a lo que piensan que son, y eso hemos visto a lo largo de todo este mes. Hermanos, por eso es que nosotros, creo yo, estamos llamados a predicar la palabra, la verdad de Dios, no solamente el Evangelio como tal, sino también que nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestros hijos tengan muy claro para qué Dios nos creó, y en este tiempo especialmente para qué Dios nos ha salvado. En sus escuelas, en sus colegios, hace algunos años atrás, recibían, me parece que 2 veces a la semana, clases con respecto a la identidad de género, a todo esto que estamos viendo, y hoy en este año 2023, esas clases en las escuelas y colegios lo están haciendo prácticamente todos los días, enseñándoles a nuestros hijos en las escuelas, en los colegios, todo esto de lo que es la identidad de género, el cambio de género, los movimientos LGTBI, todas esas cosas, enfermando y dañando los corazones y la mente de nuestros hijos. Hermanos, es importante, es necesario que nosotros conozcamos y entendamos claramente qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que es la fe, la verdad, la adoración, con respecto a lo que vemos en las Sagradas Escrituras, para que nosotros en casa seamos esos baluartes de la verdad y podamos ayudar a nuestros hijos a que cuando ellos estén enfrentando ese tipo de enseñanzas, ellos en su corazón y en su mente tengan claro que si Dios les hizo hombres, es para que sean hombres, y si Dios les hizo niñas, es para que sean niñas. No hay tal eso de que se pueden cambiar de género, pueden hacerse operaciones o pueden tomarse hormonas, no hay tal. La enseñanza bíblica va en contra de todo esto, de toda esta conducta de pecado. No estamos en contra de los homosexuales, no estamos en contra de ellos. Estamos a favor de predicarles la palabra de Dios a ellos, de enseñarles la verdad por medio de la palabra de Dios e indicarles
que lo que ellos viven, lo que ellos piensan que son, no es correcto. Eso no está bien delante de Dios. Es por eso, hermanos, la urgencia que usted y yo como creyentes debemos de tener para predicar y entender estas cosas, hermano. Hemos estado hablando ya hace algunas semanas lo que es la doctrina de la adoración. Entendemos que en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que él adorara a Dios. Sin embargo, entendemos que el pecado entró, entonces la adoración terminó por justamente causa del pecado. Entonces Dios, en su soberanía y conociendo con antelación todo esto que iba a pasar, Dios planificó y estableció la salvación por medio de Jesucristo para restaurar esa comunión que se había perdido por causa del pecado y así volver a lo que Dios creó al principio. Es decir, poder adorarlo a Él, no solamente en el principio, no solamente en este tiempo, sino también por toda la eternidad. Eso vimos, me parece, la primera semana. Vimos también lo que no es adoración, cómo lastimablemente hoy se adora a dioses falsos. Y hoy estamos viendo eso en la televisión, la gente de las redes sociales. Esto mismo, esta gente que era triste, estaba viendo las noticias de España en esta semana y cantidad de políticos de desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, involucrados en esas marchas a favor de los movimientos LGTBI. ¡Qué vergüenza! ¿Qué clase de políticos son? Lo único que quieren es un voto para mantenerse en el poder, mantener un escaño en el Senado, en el Congreso. Hacen todo lo posible, se hacen a lo malo. Se enorgullecen poniendo en alto la bandera del orgullo gay. Qué triste, hermano, cantidad de gente engañada por eso, cuando nosotros debemos de adorar a Dios, al único que es digno de ser adorado por su santidad, por su justicia, por su verdad. Entendemos también que muchas veces podemos adorar a Dios, pero de una manera equivocada. Nuestro corazón tiene que estar alineado con la verdad de la palabra de Dios para dar una correcta adoración a Dios. No es en los términos que yo quiero adorar, es en los términos que Dios estableció cómo debemos de adorar a Dios. Esto nos lleva, hermanos, al tercer punto, al tercer tema de lo que es la verdadera adoración. Vamos a dar algunos ejemplos de cómo adorar a Dios. Ejemplos que son impresionantes en la palabra de Dios, en los cuales nosotros podemos aprender y que Dios en su misericordia nos ha dejado para que veamos de cómo podemos adorar a Dios. Entonces ahí está el primer ejemplo. Génesis capítulo 22 y versículo 5. Dice la palabra de Dios, es justamente Abraham, lo tenemos ahí, Génesis capítulo 22, versículo 5. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento hablar o hemos oído acerca de Abraham. Dice así, Génesis capítulo 22 y versículo 5. Entonces dijo a Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El contexto de este versículo que estamos leyendo acá, hermanos, es que Dios le pide algo muy simple. Dios le dice a Abraham: mira, tú tienes que sacrificar a tu hijo. El contexto se hace más, digámoslo así, más implicativo en la vida de Abraham, porque cuando nosotros leemos la vida de Abraham, entendemos que Abraham era, cuando le tuvo a Isaac, era ya un hombre viejo, anciano. Y Sara, su mujer, también, y Sara también ni siquiera podía tener hijos. Cuando finalmente Dios les provee de Isaac, su hijo, parece algo paradójico que cuando Abraham
ya tiene su hijo, Dios le diga, oye, sacrifica a tu hijo. ¿Qué está pasando acá? Realmente algo difícil. Entonces el contexto es ese. Versículo 1 del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Toma en cuenta esta palabra ahí. Probó Dios a Abraham y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Y ofrécelo allí en holocausto. Sobre uno de los montes que yo te diré, el monte Moriah. Y Abraham se levantó de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, versículo 4, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, versículo 5, dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Tremendo, hermano. Tremenda historia. Sin duda, esta es una de las etapas más difíciles de la vida de Abraham. Claramente dice ahí, y probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham, pidiéndole lo que quizás más él amaba, su hijo, su único hijo. Pero cuando terminamos de leer la historia sabemos que Abraham fue aprobado por Dios, pasó la prueba, los que hemos leído. Si usted se da cuenta, ahí en el versículo del 1 al 3, cuando Dios le dice que Dios probó a Abraham y le dijo, toma a tu hijo para ir a sacrificarlo, usted se da cuenta qué es lo que está pasando acá. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham ni siquiera le pidió explicaciones a Dios. Simplemente él obedeció. O sea, no le vemos a Abraham decir, oye Señor, pero ¿qué me estás pidiendo? Tú sabes, es mi único hijo y mira cómo fue concebido. Tú sabes cuántas cosas pasamos para tener este hijo y mira, yo ya estoy viejo, mi esposa está vieja, Sara ya está viejita y ahora me pides que lo sacrifique. No vemos en ningún momento en que Abraham está cuestionando las decisiones de Dios. No vemos en ningún momento en que Abraham le está pidiendo explicaciones a Dios. Cosas que usted y yo hacemos con frecuencia. Nos está pasando algo, algún momento, estamos pasando algún momento difícil en nuestra vida y ¿por qué me pasa a mí esto? Señor, pero ¿qué está pasando acá? Señor, pero si, mira, yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué me está sucediendo esto? Pero sin embargo, Abraham simplemente obedeció. Amados hermanos, la adoración verdadera en términos de obediencia no puede hacerse a nuestra manera. Se debe de hacer a la manera que Dios ha dicho que se haga. Debe de hacerse como Dios dice. Por eso Abraham fue bendecido. Y conocemos toda la historia. Se habla de Abraham en Hebreos capítulo 11. Se le conoce a Abraham como el padre de la fe. Abraham recibió la promesa de Dios. De él naciones y naciones han salido hasta el día de hoy. Pueblos, naciones, reinos han salido de la descendencia de Abraham. ¿Pero por qué? Porque él obedeció, él adoró a Dios. Es decir, adorar a Dios en términos de obediencia implica hacer las cosas como Dios dice que sean hechas. Eso es lo que está pasando acá. Decir la adoración que nosotros queremos presentar a Dios nunca debe de ser en nuestros términos, debe de ser en términos de lo que Dios ha establecido en su palabra. Mira el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. 3 días pasó Abraham caminando hasta llegar al monte Moriah. 3 días que debieron haber sido difíciles para él. Un hombre como usted y como yo
igual, pensamientos, emociones, sentimientos, y ahora qué voy a hacer, mi hijo, qué va a pasar, a quién voy a dejar mis herencias, a quién voy a dejar mis casas, qué va a pasar ahora si tengo que sacrificarle a mi hijo. Sin embargo, vemos ahí en el versículo 5, el primer objetivo de Abraham, ¿sabe cuál es? Dice ahí claramente, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿a qué? A adorar. Lo primero, lo que tenía en mente en su corazón Abraham, lo primero que él quería hacer es adorar a Dios. Lo que había en su corazón era adorar a Dios. Amados hermanos, cuando nuestra vida de adoración depende del estado emocional o de las circunstancias, nuestra adoración es anulada. No vale, no hay sentido en esa adoración. Abraham aprendió que Dios es el mismo en todas las circunstancias y que Él es un Dios todopoderoso. La adoración en sí misma es para Dios. La adoración, amados hermanos, está por encima de las circunstancias, de las cosas que estemos pasando, de pronto son situaciones que para nosotros pueden ser adversas. Claro, humanamente son adversas, podemos ver eso. Sin embargo, para Dios no. Eso es lo que es la adoración. Está por encima de las adversidades, aunque el camino sea difícil. Dios demanda que le adoremos. Abraham dice claramente ahí, adoremos, y la otra palabra que usted ve ahí, y volveremos. Él está hablando en plural. Tanto adoremos y volveremos son palabras que están en plural. Él no dijo voy a adorar y volveré. No, Él dice adoremos y volveremos. Adoremos y volveremos. Él confió que Él volvería con su hijo. Porque obviamente en Isaac se iba a prolongar su descendencia. Si me acompaña al libro de Hebreos, capítulo 11. Y versículo 19. Podemos leer desde el 17. Justamente habla de lo que estamos hablando acá. Hebreos capítulo 11, versículo 17 en adelante al 19. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Claro, si usted recuerda ahí en Génesis capítulo 15, Dios le ofrece darle descendencia a Abraham. De eso está hablando. Versículo 18. Y habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Qué hermoso, hermanos. Qué impresionante lo que está diciendo acá. Abraham fue a adorar a ese monte. Adorar en términos de lo que Dios le había dicho, es decir, obediencia. ¿Por qué? Porque Abraham, aun si él hubiese llegado a sacrificar a su hijo, su único hijo Isaac, aún así dice que él sabía que Dios podía levantarlo de los muertos. Pero en su corazón primero estuvo la adoración. Es decir, que Abraham hizo todo lo que él hizo en términos de la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios es igual a la fe puesta en práctica. Y vivir por fe es igual a vivir dándole la gloria y la honra a Dios. Abraham, desde que fue llamado, desde que Dios le sacó de Ur de los Caldeos, Abraham vivió una vida de obediencia. Y esta es una muestra. ¿Entiende, hermano? Obedecer a Dios es adorar a Dios.
Adorar a Dios en términos de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y Abraham fue al monte Moriah a adorar y volvió con su hijo. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo de adoración! Una vida de fe, creyendo en que Dios va a cumplir sus promesas siempre. Eso es adoración. Segundo ejemplo, si usted me acompaña al Evangelio de Lucas, capítulo 7, que es una porción hermosísima, hermano, bella. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 38. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, es decir, detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. ¡Qué historia, hermano! Toda esta historia es hermosísima. Estamos viendo que Jesús está en pleno ministerio, Él está predicando la palabra de Dios y un fariseo le invita a su casa a comer. Un fariseo. Vemos también que en esta historia aparece una pecadora, no nos da el nombre, tenemos el nombre de este fariseo, Simón, pero no nos da el nombre de esta mujer pecadora, pero que ella hace algo impresionante. En medio de esa conversación, en medio de esa comida, ahí el Señor Jesucristo en su misericordia, Él cuenta una parábola que escucha a este fariseo, que es justamente después de eso que vamos justamente a hablar de lo que estamos enseñando acá de la adoración. ¿Quién era un fariseo? Un fariseo era un perteneciente a un partido político, religioso, conservador, guardaban la ley, la letra de la ley a rajatabla, eran legalistas por excelencia, creían en la resurrección, ellos daban el mismo valor a la palabra de Dios como también a las tradiciones, para que tengamos en mente que era un fariseo. Ellos eran la parte, digámoslo así, la parte gruesa, la parte mayoritaria dentro del Sanedrín, ese grupo de 70 ancianos más uno que estaban establecidos ahí en el pueblo de Israel. Ellos eran la mayoría ahí, creían en la resurrección. Para ellos la apariencia era más importante que la actitud de su corazón. A ellos les gustaba aparentar, como a muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos pasando problemas y, oye hermano, ¿cómo estás? Bien, sí, todo bien. No pasa nada. Aparentamos espiritualidad cuando realmente estamos viviendo en pecado. Eran algo así estos fariseos en ese tiempo, ¿no? Más les importaban las apariencias que realmente la actitud del corazón. Mira el versículo 37 y 38. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, nos da un adjetivo calificativo ahí, ¿no? Era mujer y le califica como pecadora, ¿no? Al saber que Jesús estaba a la mesa de este fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Qué imagen, qué escena más sublime, más tierna que estamos viendo ahí, hermano. No sé si usted ha meditado en eso. Este es un ejemplo de adoración. Este es un vivo ejemplo de adoración. A pesar de que esta mujer era pecadora, vemos aquí que ella reconoció que ella necesita de un Salvador. Necesita de Jesucristo. Ella creyó en Jesucristo. Por eso vemos haciendo a ella todo lo que está haciendo. En cambio, el fariseo despreció a la mujer por ser pecadora.
pues obviamente él creía que él era mejor que esta mujer pecadora. Él se veía más espiritual, más noble, más aceptable ante Dios que esta mujer pecadora. ¿Sí entiende eso ahí, hermanos? En cambio, vemos que este fariseo, al entrar Jesucristo, él no hizo nada. La mujer, la pecadora, vemos la actitud que ella tiene delante del Señor Jesucristo. Es muy impresionante aquí, hermanos, si nosotros leemos la palabra de Dios ahí. Vemos la actitud de este hombre, de este fariseo. Él solamente basaba su opinión con lo que sus ojos pueden ver. Pero Dios mira lo que el hombre no puede ver. Dios mira nuestro corazón. Dios mira realmente qué somos y qué tenemos dentro de nuestro corazón. Salmo 138. Salmo 138 y versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo ve de lejos. Dios mira nuestro corazón, hermanos. La religiosidad hace que solamente aparentemos y que a veces la religiosidad solo permite ver lo que nuestros ojos pueden ver. Mire lo que pasa después. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, se está refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, dime, maestro. Hipocresía total. Orgullo, sin duda. Él está hablando mal en su corazón de Jesús. Él está poniendo en tela de duda lo que es y quién es Jesucristo. Él dice, si él conociera quién es esta mujer, no permitiría que le haría eso. Y todavía es más hipócrita este hombre, porque cuando Jesús se dirige a él y le dice, mira, una cosa tengo que decirte, es aún más hipócrita porque le dice, dime, maestro. ¡Qué falsedad! Ese hombre le invitó a la casa al Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos en esta historia que esta mujer pecadora aprovechó la oportunidad para meterse en esa casa y adorarle a nuestro amado Jesucristo. ¿Se da cuenta de lo que está pasando ahí? Y Jesucristo le dice ahí, versículo 40, parte B, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Y el Señor le cuenta una parábola muy bonita de dos deudores, ¿no? Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esta conversación que tiene Jesucristo es con este hombre fariseo en la casa. ¿Entiende lo que le está enseñando el Señor Jesucristo ahí? El Señor Jesucristo le está diciendo, mira, todo ser humano delante de Dios es deudor. Todos delante de Dios tenemos pecado. Eso es lo que le está enseñando el Señor ahí. Eso es lo que le está diciendo Dios, el Señor Jesucristo ahí. Entonces, versículo 43, respondiendo Simón, este hombre, dijo,
pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo, oh, rectamente has juzgado. Claro, podemos tener una información intelectual acerca de Jesucristo, pero no un corazón totalmente vacío de Jesucristo. Versículo 44. Y cuando la mujer dijo, y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, esta escena debió haber sido espectacular porque está conversando Jesucristo con este hombre y viéndole, regresándole a ver a la mujer, le dice, mira Simón, y le comenta, mire, versículo 44, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, se vuelve el Señor Jesucristo mirándole a esta mujer y le dice, tus pecados te han perdonado. Versículo 50, ella es salva. ¿Se da cuenta de lo que está pasando acá, amados hermanos? Jesucristo está poniendo énfasis en dos aspectos muy específicos ahí. La falta de cortesía y la hipocresía de este hombre, y vemos ahí la devoción y la adoración de esta mujer hacia el Señor Jesucristo. ¿Sabe que era una costumbre lavar los pies cuando tú tenías un invitado? Este hombre no lo hizo. La mujer, la pecadora, sí lo hizo. ¿Sabe que era costumbre darle un beso en la mejilla al invitado como señal de paz? Es decir, como señal de que no hay rencor entre nosotros. Este hombre no lo hizo. Sin embargo, la mujer, desde que estuvo con Jesucristo, ella estuvo besándoles los pies. ¿Sabe que era costumbre ungir con aceite al invitado para decirle, tú eres mi invitado de honor? Esta mujer, este hombre no lo hizo. Sin embargo, esta mujer, ella derramó, rompió ese frasco de perfume de alabastro, dice, y lo regó en sus pies y los enjugaba con sus cabellos y sus lágrimas. Un aceite, hermano, qué bendición. Un aceite de gran costo. Simón, este hombre, no había reconocido que Jesús es su Salvador. Al contrario, lo rechazó y actuó de una manera hipócrita y vil. Sin embargo, esta mujer apenas le vio a Jesucristo, comenzó a adorarle en sus pies, a sus pies. ¡Qué adoración! Ella rompió ese frasco de alabastro. Ella no cuestionó, ella no dijo, oye, bueno, tal vez voy a regar solamente un poco y voy a sobrar un poquito para que, bueno, de pronto me falta dinero, puedo vender eso mañana o la siguiente semana. No, ella no hizo absolutamente nada. Ella dio todo de sí, tanto en lo espiritual como en lo físico, en lo material. Ella se dio, ella rompió ese frasco de alabastro. En cambio, el fariseo hipócrita, mezquino y avaro, no le dio absolutamente nada, al contrario, le habló mal de él, hipócritamente en su corazón. Sin embargo, esta mujer dio absolutamente todo. Amados hermanos, nuestros corazones deben de ser como ese frasco de alabastro de perfume, que cuando lo rompemos, nos derramamos completamente a él y declaramos nuestros pecados, porque reconocemos que Él es nuestro único Salvador. En Él podemos tener perdón de pecados. Solamente en Él. Hermanos, cuando nuestro corazón se quebranta, se humilla, se derrama, sube como ese olor fragante a la presencia de Dios y dice, oh sí, yo te perdono. Eso es adoración, hermano. Abrir nuestro corazón ante Él. ¿Por qué? Porque Dios al orgulloso, al soberbio, Dios le ve de lejos. Pero al humilde, al quebrantado de corazón, Dios bendice. Y vemos que ahí el Señor precisamente le da lo único que necesita a todo ser humano que jamás ha nacido. Es la salvación.
Eso es lo único que necesitaba esta mujer pecadora. Fue perdonada de sus pecados y fue salva. La manera de ser de esta mujer, hermano, impresiona a todos. Lavar los pies, sus lágrimas, el perfume, demuestra su amor hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermano? No son las apariencias, es tu corazón el que adora al Señor. Ella le dio el trato que se merece a Jesucristo, honra y adoración. Salmo 51, acompáñeme. Salmo 51, versículos 16 y 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso anhela el Señor. Eso es adorar a Dios. Ir delante de Él con un corazón contrito y humillado, derramando literalmente quiénes somos, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, dándonos todo hacia Él. Amados hermanos, Dios no está interesado en las apariencias, sino en nuestro corazón. No en lo que podamos hacer para Él, sino en nuestro corazón. Nuestro corazón refleja la clase de adoradores que somos. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El contexto de este salmo es realmente impresionante, crítico en la vida del rey David. Él, cansado de haber pecado, cansado de ver toda la consecuencia de su pecado, él va y derrama su corazón. Ten piedad de mí, oh Dios. Y todo este salmo es una oración entera de arrepentimiento, de necesidad de perdón y de necesidad de salvación. De reconocer que tenemos un Dios poderoso, que es digno de ser adorado, y que para ello nuestro corazón tiene que primeramente estar limpio, renovado, para poder acercarnos a Él y adorarle como Él se merece, como Él es digno. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Necesitamos de Él. Tercer ejemplo, acompáñeme al libro de los Hechos. Qué adoraciones, ¿verdad? Qué clase de adoraciones. Libros de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. Tenemos la historia de Pablo y Silas. Yo creo que ustedes la han leído. Versículo 25 del capítulo 16 dice así: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A veces pensamos que solo debemos de adorar a Dios cuando todo va bien, ¿verdad? Y cuando las cosas como que no están yendo bien, por ejemplo, hay enfermedad, hay aflicción, hay dolor, hay pérdida de empleo, lo que sea, como que Dios nos avala para no adorar, como que Dios nos da un permiso para no adorar. No, 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 amados hermanos, al contrario, cuando las cosas estén yendo mal, cuando hay aflicción, enfermedad en nuestras vidas, dolor, incertidumbre, es ahí cuando más debemos de adorar a Dios. Adorar a Dios en medio de la oscuridad. Es ahí, hermanos. Dios no nos exige, hermanos, que solamente adoremos cuando todo va bien. No, 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 hermano. No. Este es un ejemplo muy claro. Pablo y Silas estaban predicando la palabra de Dios.
Y por envidia y por murmuraciones y por todo eso, ellos fueron capturados, todo el pueblo le capturó, les dieron azotes con vara, luego que les azotaron con madera en sus espaldas, ellos fueron puestos presos, les pusieron cadenas, grilletes y les echaron en la parte más profunda de la cárcel. Ese es el contexto de esta historia. Amados hermanos, cuando amamos a Dios, toda nuestra vida gira alrededor de Él. Es decir, que cuando hay un verdadero concepto de quién es Dios para el creyente, toda nuestra vida gira alrededor de Dios. Es decir, que en ese caso la alabanza no tiene que ser una excusa para dejar de hacerlo porque tenemos problemas, no. Al contrario, hermanos, cuando hay situaciones adversas en nuestra vida, es cuando más debemos de adorar a Dios. Les digo esto, hermanos, porque la alabanza no solamente tiene que ver con música, sino más bien es aquella gratitud que sale de nuestro corazón por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias que estemos pasando o de las aflicciones que estemos pasando. Es una expresión de agradecimiento a Él, decirle cuánto le amamos. Que las circunstancias, amados hermanos, sí están ahí, pueden estar ahí, sin embargo, más prima nuestra adoración a Él. Y ese ejemplo es el que estamos viendo ahí, independientemente de las circunstancias que ellos estaban pasando. Y dice que ellos, Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es decir, que no solamente debemos de adorar a Dios en tiempos de oscuridad, sino también que cuando lo hacemos, cuando adoramos en tiempos de oscuridad, debemos de entender que aún ahí estamos evangelizando. ¿Qué quiero decir? Que el mundo tiene que escuchar nuestra alabanza a Dios. Alabar y adorar a Dios en todo tiempo es una forma de testificar a los demás quién es Dios y qué es lo que está haciendo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que puede hacer en la vida de esas personas? Dice ahí la palabra de Dios, ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos no estaban ahí en una esquinita cantando, yo me imagino a ellos debieron haber estado cantando himnos, pero a todo pulmón, y todos les oían, no se avergonzaban. Viene una visita a la casa, y claro, en vez de poner alabanza en casa, claro, esa gente no conoce a Dios, y ponen ahí la salsa, el merengue, música ranchera, y claro, nos avergonzamos de que vean que somos creyentes. No, dice ahí que todos los oían, hermanos. Si viene una persona a su casa como invitado, obviamente ya no le va a poner aceite, ni le va a dar el beso, en esas cosas, no. Pero, y si piden música, ponga alabanza cristiana, hermano. ¿Por qué avergonzarse? Pero claro, a veces la vergüenza, el temor a qué dirán. No, déjale nomás que ponga ahí esa musiquita. No, hermano. Dice la palabra de Dios ahí, todos los oían. El mundo debe de escuchar, hermano, nuestra alabanza en términos de canciones, cómo le adoramos. En todo tiempo, Pablo y Silas entendían esto. Aparte que ellos obviamente querían agradar a Dios, ellos deseaban que los demás conocieran a Dios. Claro, ese es el objetivo. Cuando tenemos visitas en casa, hermanos, es el objetivo que ellos conozcan a Dios. Hay muchas personas a nuestro alrededor que están, hermanos, que están encarceladas, que están encadenadas, frustradas, en prisiones, y lo que necesitan obviamente es conocer a Dios. Si hay poder en la alabanza, hermanos. Sí, es cierto, hermanos, cuando estemos pasando un momento difícil de aflicción, adoremos a Dios. Un momento de oscuridad en nuestra vida, adoremos a Dios. Ese es un buen ejemplo de estos dos varones de Dios, que a pesar de que estaban en la oscuridad, en la aflicción, en el dolor,
adoraron a Dios, y cuando ellos adoraban a Dios en la oscuridad, muchos les oían, ellos estaban evangelizando. Hermanos, y cuando estamos alabando en la oscuridad y estamos evangelizando, la alabanza y la adoración es un arma espiritual poderosísima. Mire el versículo 26, ¿qué dice ahí? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Poder sobrenatural. Amados, cuando adoramos a Dios, salimos de nuestros límites naturales y entramos a un mundo espiritual. Y este es un principio espiritual, hermano. Y es tan poderoso que puede destruir el enemigo. Es lo sobrenatural que sucede aquí, y eso estamos viendo. Las cadenas se rompen, las cárceles se abren, la gente es liberada. Cuando Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios, su canto traspasó lo físico y sucedió todo en lo sobrenatural. Si usted me pide explicación de eso, yo le digo que no sé, no puedo, hermano. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios operando en la oscuridad, el poder de Dios operando en el dolor, en las circunstancias difíciles, por medio de la adoración a Dios. Dios se manifiesta y Dios obra en poder. ¿Usted se da cuenta ahí? Terremoto, hubo un terremoto, los cimientos de la cárcel se sacudieron, al instante se abrieron las puertas, las cadenas de todos, dice, se soltaron. Libertad. Cuando adoramos a Dios, hay libertad, hermanos. Tu hijo está en desobediencia, adórale a Dios. Estás pasando un momento difícil en tu vida, adórale a Dios. Estás con incertidumbre en tu trabajo, con problemas en tu trabajo, adórale a Dios, cántale a Dios, y Dios obra en lo espiritual. Dios tiene todo poder para romper cadenas, mover cimientos, liberar a la gente. A veces dicen, y he escuchado a padres decir, no, es que ya le he dicho y no entiende. Pues entonces ahora esta es la solución, adórale a Dios. Y al orar ponemos a esa persona en las manos de Dios para que sea libre. Alabar a Dios en todo tiempo es una arma poderosísima para destruir las obras del enemigo. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas por medio de estos ejemplos que hemos visto hoy, Señor, la bendición que hay en adorarte a ti, Señor. El poder que hay en la adoración. Señor, oramos, Señor, para que tú nos des un corazón limpio, un corazón recto, Señor, y que tú no apartes tu espíritu de nosotros, Señor. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos, amado Dios, para que tú tengas piedad de nosotros conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra nuestras rebeliones. Lávanos más y más de toda nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces nuestras rebeliones, tú conoces nuestro pecado, que siempre están delante de nosotros, Señor, y entendemos que solamente contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso hoy te pedimos, amado Padre, que crees en cada uno de nosotros un corazón limpio, que renueves un espíritu recto dentro de nosotros, que no nos eches delante de ti. Oramos, Señor, para que la presencia de tu Espíritu Santo permanezca en nuestros corazones, Señor. Te agradecemos, Señor Padre, por el privilegio que tú nos das de poder adorar
adorarte a ti, Señor. Examina nuestro corazón y si hay pecado en nuestro corazón, Señor, quítalo, Señor, límpialo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para poder adorarte como tú te lo mereces, Señor. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano.